Mi prometido quiere que su papá me revise si soy virgen antes de la boda. Mi prometido, Esteban, me envió un mensaje de texto hace una hora diciendo que necesitamos hablar sobre los preparativos finales de la boda esta noche. Pero recuerden, este es el mismo hombre que mencionó de pasada que su padre necesita verificar mi virginidad antes de que podamos casarnos. He estado sentada aquí revisando nuestro historial de mensajes de texto tratando de encontrar el momento exacto en que él perdió por completo el contacto con la realidad. Las últimas semanas han sido él explicándome por qué sus demandas son en realidad totalmente normales y que yo estoy siendo dramática acerca de tradiciones familiares perfectamente normales. Sinceramente, no sé si está así de lavado de cerebro por sus padres, o si está viendo hasta dónde puede presionar antes de que yo me quiebre. De cualquier manera, hemos llegado a este infierno, pero déjenme darles un poco de contexto para que también puedan odiarlo. Hace un par de semanas, Esteban regresó a casa después de cenar con sus padres y casualmente mencionó que teníamos que encargarnos de algo importante antes de la boda. Yo ya estaba lista para discutir detalles del salón, tal vez finalizar la lista de invitados o recoger los papeles de la licencia de matrimonio. Básicamente, tareas normales previas a la boda. Pero entonces Esteban me suelta esta bomba como si fuera la cosa más razonable del mundo. Me dice que su padre necesita examinar físicamente mi himen para comprobar si realmente soy virgen. Así, sin más. Sin discusión. Sin preguntar cómo me sentía al respecto. Solo un anuncio directo de que mi futuro suegro iba a revisar esa parte de mi cuerpo. De hecho, me reí al principio porque pensé que estaba bromeando. ¿Quién anuncia que su papá necesita examinar a su prometida de esa manera y espera que ella solo sonría y asienta? Pero Esteban no se estaba riendo. Me estaba mirando como si se suponía que yo debía sentirme honrada por esta tradición familiar o algo así. Cuando le dije que eso no iba a suceder de ninguna manera, puso esa mirada condescendiente y dijo que estaba exagerando. ¿Exagerando? Como si no querer que el padre de mi novio revise físicamente mi himen me convirtiera en una loca. Me dijo que, si confiaba en él, esto no sería un problema, y que mi reacción estaba mostrando mi verdadera forma de ser. Intenté explicarle que no se trataba de confianza, se trataba de respeto básico por mi cuerpo, que ninguna persona normal estaría de acuerdo con este tipo de cosas, sin importar cuánto confiara en alguien. Pero Esteban seguía volviendo a la historia de que yo le estaba faltando al respeto a su cultura y que estaba haciendo las cosas raras, como si esas fueran palabras que deberían hacer que yo me retractara y pidiera disculpas. La discusión se prolongó por horas. Él seguía diciendo que era solo un examen rápido, que su papá sabía lo que estaba haciendo, que yo lo estaba convirtiendo en algo sucio cuando era solo una simple revisión, como si llamarlo una simple revisión de alguna manera lo hiciera mejor. Seguía mencionando ejemplos aleatorios de visitas al médico para argumentar su punto. Papa Nicolaus, chequeos regulares, citas con el dentista. Como si esas situaciones fueran de alguna manera lo mismo que el padre de mi prometido examinando mi himen. La lógica retorcida era sinceramente impresionante. Lo que realmente me molestó fue cuando pregunté por qué su pureza no necesitaba ser revisada. Esteban de hecho se rió de eso. Dijo que era diferente para los hombres, que todo el mundo sabe que a los hombres no se les puede revisar de la misma manera, que esto se trataba del honor familiar y la tradición. El doble rasero era tan obvio que era casi gracioso. Pero según Esteban, yo estaba siendo difícil por siquiera mencionarlo. Cada objeción que planteé fue transformada en que yo era dramática, emocional, loca, insegura. Él tenía una respuesta para todo. Cuando dije que esto se sentía mal, él dijo que estaba siendo inapropiada por convertir un examen médico en algo sexual. Cuando dije que ninguna otra pareja que conocía hacía esto, él dijo que yo estaba siendo cerrada de mente acerca de otras culturas. Cuando dije que me sentía incómoda, él dijo que estaba siendo egoísta y que solo pensaba en mí misma en lugar de en nuestra futura familia. Apenas dormí esa noche. Seguía pensando en lo mal que se sentía todo esto. Cómo cada instinto que tenía estaba gritando que esto no era normal ni estaba bien. Pero luego recordaba la cara decepcionada de Esteban, sus palabras sobre la confianza y la cultura, y me preguntaba si tal vez estaba exagerando. Tal vez esta era una de esas cosas que simplemente no entendía porque no era de su entorno. Pero no, en el fondo sabía que esto era inaceptable. Al día siguiente, Esteban me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía diciendo que estaba en casa de sus padres. Estaban preparando todo para la cita de mañana. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Preparando todo. Como si esto fuera algún tipo de evento para el que había que prepararse. Sus siguientes mensajes de texto fueron aún peores. Estaba emocionado, realmente emocionado, hablando de cómo su papá tenía el cuarto listo, cómo su mamá había comprado suministros especiales para el examen, cómo toda la familia estaba ansiosa por recibirme adecuadamente en sus tradiciones. Me quedé mirando esos mensajes sintiéndome enferma. Este hombre estaba genuinamente feliz de que su padre examinara mi cuerpo. Había algo tan profundamente incorrecto en su tono, en lo casual y normal que estaba haciendo sonar esto. Luego vino el mensaje de texto que me hizo llamarlo de inmediato. Esteban dijo que necesitaba ir a casa de sus padres ahora mismo para que su papá pudiera explicarme todo en detalle. Contestó al primer tono sonando demasiado alegre. Cuando le pregunté si de verdad iba a seguir adelante con esto, si realmente esperaba que me presentara, tuvo el descaro de actuar confundido. Dijo que por supuesto que todavía lo estaba planeando. ¿Por qué no lo haría? Ya lo habíamos discutido. ¿Discutido? Como si esa discusión en la que dije no de 100 maneras diferentes contara como acuerdo.
La conversación empeoró rápidamente a partir de ahí. Le dije que esto era una locura, que nada de esto era normal o aceptable, que no iba a dejar que su padre me examinara de esa manera. Pero en lugar de escuchar o mostrar alguna comprensión de por qué estaba molesta, se reafirmó. Dijo que yo estaba probando su punto sobre no confiar en él y que, si yo estuviera segura de nuestra relación, no estaría haciendo tanto escándalo por una simple tradición familiar. Fue entonces cuando Esteban se puso cruel, realmente cruel. Empezó a atacar mi carácter, diciendo que yo no era material para formar una familia, que lo estaba avergonzando frente a sus padres. Dijo que toda su familia estaba decepcionada de mí, que estaba actuando como una cualquiera, que las mujeres sin nada que ocultar no reaccionan de esta manera. El cambio en su tono fue aterrador. Este no era el hombre con el que había estado saliendo durante 2 años. Este era alguien cruel y manipulador mostrando su verdadera cara. Me dijo que tenía que estar en casa de sus padres mañana a las 7, o cancelaría la boda. Así, sin más. Un ultimátum. Preséntate y deja que su padre examine mi himen o pierde todo lo que habíamos construido juntos. La elección que me estaba dando no era una elección en absoluto. Era una amenaza envuelta en lenguaje de tradición familiar. Pero lo que me heló la sangre fue lo que escuché de fondo. Sus padres estaban allí. Estaban escuchándolo regañarme. Escuchándolo decirme que estaba actuando como una cualquiera. Escuchándolo darme este asqueroso ultimátum. Y no lo estaban deteniendo. Probablemente estaban asintiendo. De acuerdo en que yo era el problema aquí. Pude escuchar a su mamá decir algo de fondo y Esteban se rió. De verdad se rió. Luego me dijo que su mamá decía que yo debería estar agradecida de que incluso estén dispuestos a aceptarme en la familia después de cómo me he estado comportando. La desfachatez era increíble, como si debiera estar agradecida por la oportunidad de ser violentada por mi futuro suegro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba tratando solo con Esteban. Era toda su familia. Todos pensaban que esto era normal. Todos esperaban que yo simplemente me presentara y me sometiera a esta cosa horrible. Y si no lo hacía, yo era la mala. Así que aquí estamos. Un par de semanas en esta pesadilla. Y Esteban acaba de enviar un mensaje preguntando si he pensado en sus condiciones. Una parte de mí quiere decirle exactamente dónde pueden meterse sus condiciones. Pero una parte más grande de mí ha estado pensando por su cuenta. Porque mientras Esteban ha estado traspasando estos límites insanos y probando cuánta humillación aceptaré, yo he estado planeando. Y creo que es hora de que aprenda que algunas demandas van en ambos sentidos. Les haré saber cómo va esta conversación. Algo me dice que Esteban está a punto de recibir una dosis de realidad que no esperaba. Primeras noticias. Sinceramente, no sé por dónde empezar con lo que acaba de pasar entre Esteban y yo. Estoy sentada en mi sillón ahora mismo todavía temblando porque no puedo creer lo que acaba de suceder. ¿Recuerdan que dije que tenía mis propios planes? Bueno, acabo de colgar con Esteban. Y este hombre me ha mostrado completamente quién es en realidad. Y de verdad me pregunto cómo no vi este lado de él antes. Le devolví la llamada aproximadamente 1 hora después de esa llamada telefónica del ultimátum. Pasé el tiempo intermedio preparándome mentalmente para cualquier reacción que fuera a tener. Una parte de mí esperaba que tal vez se hubiera calmado y se hubiera dado cuenta de lo absolutamente loca que era su demanda. No, ni siquiera cerca. Esteban contestó al segundo tono sonando demasiado satisfecho consigo mismo para alguien que acababa de darle a su prometida un ultimátum sobre una inspección genital. Saltó directamente a preguntar si había entrado en razón sobre todo el asunto, sin disculpas, sin reconocer lo inaceptable que era toda esta situación. Solo una confianza casual como si yo obviamente me hubiera dado cuenta de que él tenía razón. Cuando le dije que quería discutir algunas condiciones de antemano, puso un tono de alivio en su voz y dijo que se alegraba de que finalmente estuviera siendo razonable al respecto. Se me revolvió el estómago porque esa respuesta me dijo todo acerca de cómo veía la situación. En su mente, que yo tuviera condiciones significaba que estaba aceptando ser violentada por su padre. Pero en lugar de discutir con él, mantuve la calma y le dije que había estado pensando en la tradición de su familia. Dijo que eso era genial, que sus padres estarían muy felices de que yo estuviera cediendo. Se lo expuse claramente. Le dije que aceptaría el examen de su padre bajo una condición. Esteban inmediatamente dijo, claro, lo que necesites para sentirte cómoda, mi familia está dispuesta a ser complaciente. Pensó que iba a pedir algo simple como que su mamá estuviera en la habitación o atenuar las luces o algún otro ajuste menor que haría esta pesadilla un poco menos horrible. Le dije que la condición era que él tuviera que pasar por un examen igualmente invasivo primero, que yo elegiría quién se lo realizaría. Mismo nivel de intimidad. Mismo tipo de invasión. Él lo experimenta antes que yo. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Pude escuchar a Esteban procesando lo que acababa de decir. Cuando Esteban finalmente habló, su voz salió completamente diferente, más aguda, casi estrangulada. Me preguntó qué demonios acababa de decirle. Me repetí lenta y claramente. Si su padre iba a examinar físicamente mi himen, entonces alguien que yo eligiera tendría que examinar los genitales de Esteban de una manera igualmente invasiva primero. ¿Un doctor que yo escoja? Mismo tipo de examen. Él primero, luego yo. Lo justo es justo, ¿verdad?
Esteban de hecho jadeó, como una inhalación dramática completa, como si acabara de sugerir algo verdaderamente horrible. Dijo que era la cosa más asquerosa que había escuchado en toda su vida, que lo que estaba sugiriendo era enfermo y pervertido y completamente fuera de lugar. La palabra pervertido seguía apareciendo como si no pudiera creer que esos pensamientos hubieran entrado en mi cabeza. Le pregunté en qué se diferenciaba de lo que él me estaba pidiendo que hiciera. La hipocresía era tan obvia que quería reírme. Cuando es mi cuerpo el que va a ser examinado, es una simple tradición familiar. Pero cuando alguien sugiere lo mismo para él, de repente es enfermo y pervertido. Esteban comenzó a hablar muy rápido, sus palabras se atropellaban. Seguía diciendo que simplemente no era lo mismo, que yo sabía que no era lo mismo, que estaba intentando deliberadamente torcer las cosas para hacerlo quedar mal. Pero cuando lo presioné para que explicara qué lo hacía diferente, no pudo darme una respuesta real. Dijo que se trataba de verificaciones de virginidad para mujeres, que así es como siempre se ha hecho, que yo estaba siendo ridícula al fingir no entender. Señalé que si el propósito realmente era la pureza y el honor familiar, entonces seguramente su pureza debería importar tanto como la mía. Porque él no necesitaba probar nada. Fue entonces cuando Esteban perdió completamente los estribos. Empezó a gritar que yo estaba faltando al respeto a toda su cultura, que las mujeres han estado haciendo esto por generaciones y nunca se han quejado, que estaba actuando como una feminista loca tratando de destruir los valores tradicionales. El cambio de la calma a los gritos fue tan repentino que me sobresaltó. Me quedé callada y lo dejé despotricar. Siguió hablando de cómo en matrimonio se trata de confianza y respeto, y de cómo yo no estaba mostrando ninguna de las dos al sugerir algo tan degradante para él. Esperé hasta que se quedó sin fuerzas, y luego le pregunté con mucha calma por qué examinarme a mí no era degradante, pero examinarlo a él sí lo sería. Esteban dijo que porque así es como funciona, que todo el mundo sabe que los hombres y las mujeres son diferentes y se aplican estándares diferentes. Entonces la voz de Esteban se volvió cruel, muy cruel. Dijo que estaba actuando como una cualquiera, que las mujeres respetables no discuten estas cosas, simplemente hacen lo que se espera de ellas, que mi resistencia estaba mostrando mi verdadero carácter y que su familia había tenido razón al insistir en este examen porque claramente tenía algo que ocultar. Le pregunté qué estaba ocultando exactamente al no querer que su padre tocara mis genitales. Dijo que las mujeres que se resisten tanto siempre tienen razones, y que las mujeres inocentes no hacen tanto escándalo por una simple revisión. Luego escuché la voz de su mamá de fondo y Esteban le respondió. Cuando volvió a mí, su tono había cambiado de nuevo. Ahora sonaba justo y respaldado. Dijo que su mamá quería hablar conmigo, para explicarme por qué estaba siendo tan irrespetuosa. Dije que absolutamente no. No iba a discutir mi cuerpo con su mamá. Esteban se enojó de nuevo y dijo que su mamá solo estaba tratando de ayudar, que ella había pasado por este mismo examen antes de su boda y que salió bien. Le dije que no me importaba por lo que pasó su mamá. Se trataba de mí y mi cuerpo y mis límites. Esteban dijo que ese era exactamente el problema, que yo seguía diciendo mi cuerpo como si no estuviera a punto de formar parte de su familia. Una vez que nos casáramos, las decisiones familiares me aplicarían a mí también. La sensación de ser dueños de mí en esa declaración me dio escalofríos. Luego me acusó de querer hacerlo sentir violentado. Aproveché esa palabra. Así que él podía entender que hacer que alguien examine tus genitales en contra de tu voluntad era una violación cuando se aplicaba a él. Pero de alguna manera, cuando se aplicaba a mí, era solo tradición. Esteban comenzó a retractarse de inmediato. Dijo que eso no era lo que quería decir, que estaba distorsionando todo de nuevo. No lo dejé pasar. Seguí presionándolo para que explicara la diferencia. Cómo era una violación para él pero no para mí. En lugar de responder, dijo que esta era mi última oportunidad. Ven mañana a las 7 y haz lo que se espera o terminamos para siempre. No más discusión, no más negociación. Solo preséntate y sométete o piérdelo. Pero aquí está lo que Esteban no se da cuenta. Mientras estaba ocupado llamándome pervertida y dándome ese ultimátum sobre aparecer al día siguiente a las 7, algo hizo clic en mí. Porque si él cree que colgarme después de que no acepté el examen de su padre es el final de esto, está a punto de descubrir lo equivocado que puede estar. Tengo que pensar esta noche y mañana haré algunas llamadas. Si Esteban quiere poner a prueba mis límites y ver cuánta humillación aceptaré de él y su familia, está a punto de obtener su respuesta. Y algo me dice que no será lo que espera. Les actualizaré mañana después de que haya tenido tiempo de procesar todo este desastre y planificar mi siguiente movimiento. Pero, alerta de spoiler, he terminado de ser la prometida comprensiva que intenta ver las cosas desde su perspectiva mientras él trata mi cuerpo como propiedad familiar. Los guantes se han quitado oficialmente. Segundas noticias. Qué fuerte, chicos. Ni siquiera puedo creer lo que acabo de lograr. Literalmente estoy sentada en mi coche afuera del salón ahora mismo y mis manos todavía están temblando, pero de la mejor manera posible. ¿Recuerdan que dije que Esteban estaba a punto de arrepentirse de todo? Bueno, lo hizo. Déjenme contarles exactamente cómo fue la noche. Después de esa llamada telefónica de ayer donde Esteban me dio su ultimátum, pasé toda la noche pensando. Y cuanto más pensaba en ello, más me quedaba clara una cosa. Toda la familia de Esteban lo estaba respaldando en esta demanda insana porque pensaban que yo era la única que tenía un problema con eso. Todos estaban en su pequeña burbuja pensando que esto era totalmente normal y que yo solo estaba siendo dramática e irrespetuosa.
así que decidí que era hora de reventar esa burbuja de la manera más espectacular posible. Esta mañana comencé a hacer llamadas, no a Esteban obviamente, sino a cada persona que habíamos invitado a nuestra fiesta de compromiso que se suponía que tendría lugar el próximo mes. Les dije que la adelantaríamos a esta noche, una celebración de último minuto antes de la boda. Todos estaban sorprendidos, pero la mayoría dijo que podían arreglárselas. El salón que habíamos reservado estaba disponible para una fiesta más pequeña, así que los llamé y confirmé todo. Luego llamé a la familia extendida de Esteban. A todos ellos, sus tías, sus tíos, sus primos, su abuela, a quien solo había conocido 2 veces. Fui muy amable por teléfono, dije que Esteban y yo queríamos celebrar con todos antes de la boda y que significaría mucho si pudieran venir esta noche. La mayoría dijo que sí porque ¿quién rechaza una invitación a una fiesta de la prometida de su sobrino? Llegué al salón temprano para arreglar todo. Hice que el personal organizara las mesas para que la familia de Esteban estuviera al frente, y en el centro, me aseguré de que el micrófono funcionara perfectamente. Pedí las comidas favoritas de Esteban, hice que todo se viera absolutamente perfecto, como si esta fuera a ser la celebración más feliz de la historia. La gente comenzó a llegar alrededor de las 5, nuestros amigos, los compañeros de trabajo de Esteban, algunos de mi familia, y luego la familia extendida de Esteban comenzó a aparecer, su tía Marisol, a quien siempre me había caído bien, su tío Gerardo, que contaba las mejores historias, sus primos con los que me había acercado en los últimos 2 años. Esteban apareció alrededor de las 6:30 luciendo totalmente confundido. Inmediatamente me apartó y preguntó qué estaba haciendo. Sonreí y le dije que quería celebrar nuestro compromiso con todos los que amábamos. Se veía sospechoso, pero también un poco complacido de que yo hubiera organizado todo esto. Probablemente pensó que había entrado en razón y que esta era mi manera de disculparme. Estuvimos conviviendo durante aproximadamente 1 hora. Fui la anfitriona perfecta, charlando con todos, asegurándome de que la gente tuviera bebidas, riéndome de los chistes. Esteban seguía dándome esas miradas como si estuviera tratando de descubrir qué tramaba, pero yo solo le sonreía cada vez. Luego vino la cena. Todos se sentaron en sus mesas asignadas. La familia inmediata de Esteban, su mamá y su papá, convenientemente no estaban allí. También los había llamado, pero habían dicho que no podían ir con tan poca antelación. Perfecto. Esto se trataba de su familia extendida de todos modos. La gente que no sabía sobre el examen planeado para mañana por la noche. Después de la cena me puse de pie con mi copa de vino y pedí la atención de todos. La sala se quedó en silencio. Esteban estaba sentado en la mesa principal mirándome con esa sonrisa orgullosa como si su prometida estuviera a punto de dar un dulce discurso sobre su amor. Empecé normal. Agradecí a todos por venir con tan poca antelación. Hablé de lo mucho que significaba para mí tener a todas estas personas importantes aquí. Dije lo emocionada que estaba de unirme a la familia de Esteban. Cosas estándar de fiesta de compromiso. Esteban estaba radiante. Luego dije que quería compartir algo especial con todos. Una hermosa tradición familiar que la familia de Esteban tiene para las novias antes de su boda. La cara de Esteban cambió de inmediato. Se puso pálido. Comenzó a levantarse, pero yo seguí hablando. Dije que el padre de Esteban tiene esta maravillosa tradición donde él examina personalmente a cada novia la noche antes de la boda para verificar su pureza. Que el papá de Esteban estaba planeando examinar físicamente mi himen para asegurarse de que yo fuera digna de casarme con su familia. El silencio que cayó sobre esa sala fue ensordecedor. Se podía escuchar caer un alfiler. Mantuve mi voz dulce y alegre como si estuviera describiendo la cosa más normal del mundo. Entré en detalles. Dije cómo Esteban me había explicado que su padre necesitaría inspeccionar físicamente mis genitales, que era solo un examen rápido, muy clínico, nada sexual al respecto. Cómo Esteban había insistido mucho en que, si confiaba en él y su familia, no tendría ningún problema con que su padre me tocara de esta manera. Cómo aparentemente esta era una tradición que se había hecho por generaciones. La cara de la tía Marisol de Esteban pasó de confundida a absolutamente horrorizada. La boca de su tío Gerardo literalmente se abrió. Su abuela, que había estado sonriendo y asintiendo al principio, de repente parecía haber sido abofeteada. Le pregunté a la mesa si alguien más en la familia había pasado por esta tradición porque Esteban había hecho que sonara como si cada mujer que se casaba en esta familia lo hubiera hecho. Seguramente algunas de ellas podrían compartir sus experiencias. La tía Marisol se levantó. Su voz salió aguda y enojada. Dijo que había estado casada con el tío de Esteban durante 30 años y que nadie la había examinado nunca antes de su boda. Que esto no era una tradición familiar. Que nunca había oído hablar de algo así en toda su vida. La abuela de Esteban comenzó a hablar rápidamente, diciendo que esto era asqueroso, que ninguna familia respetable hace esto, que quien sugirió esto estaba enfermo de la cabeza. Esteban intentó interrumpir. Comenzó a decir que no entendían, que esta era una rama diferente de la familia, que su familia inmediata tenía costumbres específicas. Pero la tía Marisol lo interrumpió. Le preguntó directamente si su padre realmente estaba planeando examinarme. Esteban no pudo responder. Simplemente se quedó sentado luciendo como si quisiera desaparecer. El tío Gerardo se levantó entonces. Su cara estaba roja y parecía furioso. Dijo que si el padre de Esteban intentaba hacer algo así, ya no era familia. Que esto no era cultura o tradición, esto era abuso.
La palabra abuso quedó flotando en el aire. Otros miembros de la familia comenzaron a intervenir. Los primos de Esteban parecían asqueados. Una de ellas dijo que nunca dejaría que sus hijas se acercaran a los padres de Esteban si esto era cierto. Otro dijo que Esteban debería avergonzarse de sí mismo por estar de acuerdo con algo tan violento. Me mantuve tranquila durante todo esto. Dejé que la propia familia de Esteban destrozara su justificación sobre la cultura y la tradición. Dejé que le dijeran exactamente lo que pensaban de la demanda de su padre. Fue hermoso ver cómo la realidad lo golpeaba, que su familia extendida encontraba esto tan horrible como yo. Y luego hice la parte que había estado planeando desde anoche. Me quité mi anillo de compromiso. Lo sostuve para que todos pudieran verlo. Dije que no podía casarme en una familia que trataba a las mujeres como propiedad. Que no podía casarme con un hombre que pensaba que su padre tenía derecho a examinar mi cuerpo en contra de mi voluntad. Esteban saltó entonces. Comenzó a decir que estaba haciendo un escándalo, que había malentendido todo, que deberíamos discutir esto en privado. Pero seguí adelante. Dije que había sugerido que Esteban se sometiera a un examen igualmente invasivo primero para mostrarme lo simple e indoloro que era. Y que él me había llamado asquerosa por siquiera sugerirlo, que él había dicho que examinarlo a él sería una violación, pero examinarme a mí era solo tradición. La tía Marisol miró a Esteban con pura decepción. Dijo que lo había educado mejor que esto, que su madre claramente le había envenenado la mente. El tío Gerardo dijo que Esteban me debía una disculpa y probablemente les debía una disculpa a todos en esa sala por pensar que apoyarían algo así. La abuela de Esteban habló de nuevo. Dijo que iba a desheredar a los padres de Esteban porque trajeron vergüenza al apellido de la familia. Nunca quiso volver a verlos. Puse el anillo en la mesa frente a Esteban. Le dije a él y a todos allí que merecía algo mejor que esto. Que toda mujer merece algo mejor que esto. Que ninguna cultura o tradición justifica violar el cuerpo de alguien. Luego salí. Simplemente dejé el anillo. Dejé a Esteban sentado allí con su familia destrozándolo. Dejé el salón sin mirar atrás. Pude escuchar los gritos que comenzaban mientras salía por la puerta. La familia de Esteban destrozándolo absolutamente por lo que había intentado que hiciera. Estoy sentada en mi coche ahora y sigo reviviéndolo en mi cabeza. La mirada en el rostro de Esteban cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El horror en los rostros de su familia cuando entendieron lo que él había estado exigiendo. La pura satisfacción de ver toda su justificación desmoronarse frente a la gente que pensó que lo apoyaría. Esteban ha estado llamando sin parar. 17 llamadas perdidas en los últimos 30 minutos. No voy a contestar, que se quede con lo que ha hecho. Que le explique a su abuela por qué pensó que el padre examinando mis genitales era aceptable. Que lidie con el asco y la decepción de su familia. Me siento increíble. Aterradora e increíble al mismo tiempo. Pero sobre todo increíble, porque acabo de demostrar que Esteban estaba equivocado. Esto no era una tradición familiar normal. Esto no era una cultura aceptable. Esto era su padre siendo abusivos y controladores. Y su familia extendida lo acaba de confirmar de la manera más espectacular posible. Algunas personas piensan que pueden exigir que su prometida se someta a una inspección genital y no enfrentarse a ninguna consecuencia. Pero algunas personas están a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias que nunca vieron venir. Y aparentemente la familia extendida de Esteban está de acuerdo conmigo sobre qué clase de hombre es él realmente. Estén atentos a la actualización de mañana porque tengo la sensación de que nuestra conversación final será absolutamente salvaje. Y definitivamente no seré yo la que esté rogando por arreglar esto. Últimas noticias. Chicos, estoy muerta. Literalmente no puedo dejar de revivir lo que acaba de suceder. Esteban acaba de tener el colapso más épico en mi apartamento y sinceramente todavía estoy temblando. Pero de la mejor manera posible. Este hombre realmente pensó que podía aparecer y manipularme para que volviera con él. No. Así que después de que me fui de esa fiesta de compromiso, mi teléfono explotó. Estoy hablando de más de 50 mensajes de texto de Esteban. Y chicos, el rango de emociones en estos mensajes fue sinceramente aterrador. Pasaba de bebita, por favor, te amo mucho. Podemos superar esto a eres una perra asquerosa que arruinó mi vida. En el lapso de 3 mensajes de texto, bombardeo de amor y insultos una y otra vez. Algunos de los mensajes eran él rogándome que lo llamara diciendo que solo necesitábamos hablar esto como adultos, que yo había malentendido todo y lo había avergonzado frente a su familia sin razón. Otros mensajes eran llamándome todos los nombres que puedan imaginar, diciendo que yo era basura, que siempre había sido basura, que sus padres tenían razón sobre mí desde el principio. Luego, esta mañana me desperté con un mensaje de voz de su padre. Casi lo borro sin escucharlo, pero algo me hizo presionar reproducir. Y santo cielo, chicos, este hombre me amenazó. De verdad me amenazó. Dijo que había humillado a su familia y había difundido mentiras sobre sus tradiciones, que él tenía conexiones en la comunidad y se aseguraría de que todos supieran qué clase de persona era yo en realidad, que lamentaría haberlos avergonzado de esta manera. El mensaje de voz duró casi 3 minutos, él hablando sin parar sobre el honor familiar y el respeto y cómo yo había cruzado una línea que no podía desandar, que cómo me atrevía a hacerlo parecer un depredador cuando solo estaba tratando de proteger a su hijo. Que las mujeres como yo que rechazan peticiones razonables siempre tienen algo que ocultar. El tono amenazante me dio escalofríos. Guardé el mensaje de voz, obviamente se lo envié a mi mejor amiga por si acaso necesitaba pruebas más tarde. Ella me dijo que llamara a la policía, pero dije que esperaría a ver qué pasaba después.
Probablemente debí haberle hecho caso, porque lo que pasó después fue Esteban apareciendo en mi apartamento a medianoche, literalmente medianoche, golpeando mi puerta tan fuerte que mis vecinos probablemente pensaron que alguien se estaba muriendo. Miré por la mirilla y ahí estaba él, luciendo absolutamente destrozado, el pelo revuelto, la ropa arrugada, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Una parte de mí quería simplemente ignorarlo y llamar a la policía. Pero otra parte de mí quería escuchar lo que posiblemente creía que podía decir para arreglar esto. Así que abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Le pregunté qué quería. Esteban inmediatamente comenzó con todo este acto devastado, diciendo que no podía creer lo que le había hecho, que había humillado a su padre frente a toda la familia, que su padre solo estaba tratando de protegerlo y asegurarse de que se estuviera casando con alguien digna. La desfachatez era sinceramente impresionante. Seguía diciendo que si tan solo hubiera dejado que su padre hiciera la revisión rápida, todo este drama no habría sucedido, que habría terminado en 5 minutos y estaríamos felizmente planeando nuestra boda ahora mismo. Como si el problema fuera yo por no someterme lo suficientemente rápido y no su padre queriendo examinar mis genitales. Le pregunté si se escuchaba a sí mismo, si entendía lo que realmente estaba diciendo, que quería que otro hombre penetrara a su prometida, y estaba enojado conmigo por negarme. La palabra penetrar lo hizo sobresaltarse. Esteban comenzó a gritar entonces. Dijo que yo era asquerosa por hacerlo sexual cuando era solo un examen médico, que estaba distorsionando todo para hacer que su familia se viera mal cuando solo estaban siguiendo sus tradiciones, que mi mente sucia era el problema, no la petición razonable de su padre. Me mantuve completamente tranquila, lo que pareció enojarlo aún más. Dije que el padre queriendo acceso a mi cuerpo no era negociable, que ninguna tradición o cultura lo hacía aceptable, que habíamos terminado y que tenía que irse. Pero Esteban no había terminado. Dijo que su abuela estaba equivocada, que la familia extendida no entendía las costumbres específicas de su familia inmediata, que la tía Marisol y el tío Gerardo estaban siendo dramáticos y que su abuela solo estaba emocional, que todos se calmarían eventualmente y se darían cuenta de que yo fui la que causó todo este problema. Le pregunté si realmente pensaba que su familia olvidaría que intentó que su padre examinara a su prometida. Dijo que lo harían si yo me disculpaba y explicaba que había exagerado, que necesitaba decirle a todos que estaba estresada por la boda y que había sobredimensionado las cosas. La manipulación era irreal. Quería que me disculpara públicamente por negarme a ser violentada, que le dijera a su familia que yo era la dramática que inventó mentiras sobre las intenciones de su padre, que asumiera toda la culpa para que Esteban pudiera salvar su reputación. Le dije que eso no iba a suceder. Que la reacción de su familia demostró que esto no era normal, que si realmente fuera solo tradición como él afirmaba, la tía Marisol también habría pasado por ello, pero no lo hizo porque no es tradición, es abuso. La cara de Esteban se puso roja. Dijo que yo no podía decidir qué era abuso, que las costumbres de su familia no eran asunto mío y que debía haber confiado en él, que si realmente lo hubiera amado, habría hecho esta simple cosa para hacer felices a sus padres. Una simple cosa como dejar que su padre examinara mi himen era equivalente a recoger su ropa de la tintorería o acordarse de llamar a su mamá por su cumpleaños. Dije que habíamos terminado de hablar y que tenía que irse. Esteban puso el pie en la puerta para evitar que la cerrara, comenzó a decir que no se iría hasta que aceptara arreglar esto, que le debía eso después de destruir su relación con su familia. Le dije que su familia se destruyó a sí misma al pensar que esto era aceptable, que yo solo expuse lo que ya estaba allí, que la tía Marisol, el tío Gerardo y su abuela vieron exactamente qué clase de personas eran sus padres y tomaron sus propias decisiones. Esteban comenzó a llorar entonces, lágrimas reales corriendo por su rostro, diciendo que yo había arruinado su vida, que su familia extendida no le estaba hablando a sus padres, que su abuela los había cortado por completo, que todos lo estaban culpando por traer a alguien como yo a la familia. Le pregunté si se daba cuenta de que su familia estaba enojada con él y sus padres, no conmigo, que tal vez eso debería decirle algo. Dijo que solo estaban confundidos y necesitaban tiempo para entender el contexto cultural. No había contexto cultural. Su familia extendida era de la misma cultura y todos estaban horrorizados, pero Esteban no podía aceptar que sus padres estuvieran equivocados. Seguía volviendo a cómo, si yo solo hubiera hecho lo que se me pidió, todo estaría bien. Le dije por última vez. El padre queriendo acceso a mi cuerpo no era negociable. No había conversación que tener, ni compromiso que hacer. Habíamos terminado. Tenía que irse de mi apartamento, y no volver a contactarme nunca más. Esteban retiró el pie de la puerta. Dijo que me arrepentiría de esto, que estaba tirando a un buen hombre por nada, que terminaría sola y miserable mientras él encontraba a alguien que realmente entendiera el respeto y los valores familiares. Le cerré la puerta en la cara mientras todavía estaba hablando, la aseguré y lo escuché quedarse allí por otro minuto antes de finalmente irse. Luego bloqueé su número, bloqueé a su familia y bloqueé a todos los asociados con él en todas las plataformas. Estoy sentada aquí ahora sintiéndome increíble, como si acabara de esquivar la bala más grande de toda mi vida. Porque ese hombre en mi puerta no era alguien teniendo un mal momento. Ese es quien realmente es cuando no se sale con la suya. Alguien que piensa que su padre examinando mi cuerpo es razonable.
pero yo negándome es dramático. Así que las consecuencias de todo esto han sido absolutamente salvajes y sinceramente mucho mejores de lo que podría haber imaginado. La tía Marisol de Esteban me llamó a la mañana siguiente para disculparse por el comportamiento de su sobrino. Estaba casi llorando por teléfono diciendo que no tenía idea de que sus padres eran así y se sintió horrible de que me hubieran puesto en esa posición. También me dijo que la abuela de Esteban oficialmente desheredó a sus padres y a Esteban de la familia, como que contrató a un abogado y cambió legalmente su testamento y todo, los cortó por completo. Su tío Gerardo me envió un mensaje largo diciendo que si alguna vez necesitaba algo, que le avisara, que lo que Esteban y sus padres intentaron hacerme era absolutamente imperdonable y que estaba avergonzado de compartir ADN con ellos. Varios de los primos de Esteban se acercaron diciendo cosas similares. Uno de ellos me dijo que los padres de Esteban han sido básicamente excomulgados de todos los eventos familiares en adelante. Nadie los quiere cerca nunca más. Reuniones navideñas, bodas, fiestas de cumpleaños, nada. Están acabados. La reacción pública fue aún mejor. Esteban intentó hacer control de daños en redes sociales, publicó una cosa larga y dramática sobre malentendidos culturales y cultura de la cancelación, y cómo algunas personas simplemente no pueden manejar los valores familiares tradicionales. Sus propios familiares comenzaron a comentar, increpándolo en las respuestas. La tía Marisol escribió un párrafo completo sobre cómo esto no era cultura, era abuso. El tío Gerardo dijo que Esteban era una vergüenza. Su abuela comentó simplemente diciendo asqueroso, y eso fue todo. La publicación se compartió y de repente todos en nuestro círculo social supieron exactamente de qué tipo de familia venía Esteban. La mejor parte, sin embargo, Esteban se comprometió de nuevo como 4 meses después de nuestro desastre, con alguna pobre chica que había conocido quizás 6 semanas en total. Me sentí mal por ella hasta que escuché lo que sucedió después. Sus padres aparentemente intentaron imponerle el mismo requisito de examen. Ella duró exactamente una conversación con Esteban al respecto antes de bloquearlos a todos y comenzar a contarle a todos los que conocía sobre lo que exigían. Así que ahora la reputación de Esteban está completamente destruida. Es conocido en todos nuestros círculos sociales como el tipo cuyo papá quiere revisar ímenes antes del matrimonio. Las mujeres literalmente se advierten unas a otras sobre él ahora. Mientras tanto, yo estoy prosperando absolutamente. Empecé a salir con alguien nuevo unos 6 meses después de que todo se calmó. Su familia es maravillosamente normal y respetuosa y tiene límites saludables de verdad.